gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Continuando con los videos acerca de circuitos eléctricos, en esta ocasión voy a proceder a resolver el siguiente ejemplo en el cual me dan esta red circuital y me piden que determine la tensión V sub O, que es la diferencia potencial entre este nodo de acá y este nodo de acá. Bien, si nosotros miramos la red, estamos observando acá que la misma consta de una fuente de tensión que proporciona 5 voltios. Tenemos 1, 2, 3, 4 resistores de 6 ohm, 4 ohm, 4 ohm y 2 ohm respectivamente. Tenemos esta rama que consta de un resistor de 3 ohm. Y tenemos acá una fuente de corriente que proporciona una corriente de 2 amperes que está conectada en serie con estos dos resistores de 1 ohm y 2 ohm respectivamente. Bien, entonces, lo que yo acabo de mencionar es que esta fuente de corriente está conectada en serie con estos dos resistores. ¿Y cuando dos o más elementos están conectados en serie? Cuando por ellos circula la misma corriente. Quiere decir que por este resistor de 1 ohm y por este resistor de 2 ohm circulan los 2 amperes que está proporcionando esta fuente de corriente. Quiere decir que tenemos esto. Bien, fíjense. Tenemos que los 2 amperes están circulando así. Bien, es decir que los 2 amperes se cierran por esta malla. Bueno, si los 2 amperes se cierran por esta malla, ¿qué significa? Que por este resistor no entra ni sale corriente alguna. Bien, eso significa que por este resistor van a circular 0 amperes, es decir, no circula corriente. Bien, acá tenemos 0 amperes. Es más, fíjense una cosa. Acá tenemos este nodo. Acá llega 0 amperes más los 2 amperes que vienen por acá, que salen 2 amperes. Y obviamente es lo que está circulando por esta malla. Bien, perfecto. Entonces, al no circular corriente alguna por este resistor de 3 ohm, eso significa que la caída de tensión en este resistor de 3 ohm son 0 voltios. ¿Por qué? Porque 0 amperes por 3 ohm son 0 voltios. Bien, eso me da la pauta que la diferencia de potencial que hay entre estos dos nodos es 0 voltios. ¿Por qué? Porque esa diferencia potencial que hay entre este nodo de acá y este nodo de acá es la caída de tensión en este resistor de 3 ohm, que son 0 voltios. Bien, es decir, que si a este nodo de acá yo le pongo un nombre, por ejemplo, le pongamos X, bien, y a este nodo de acá yo lo llamo Y, eso significa que la tensión en X menos la tensión en Y, que esa es la diferencia de potencial. La diferencia, saben ustedes que la resta. Esa V sub X menos V sub Y es la diferencia potencial que hay entre este nodo y este de acá. Esa es la caída de tensión en este resistor de 3 ohm, que dijimos que ¿cuánto vale? 0 voltios. Entonces, si esa diferencia potencial son 0 voltios, eso implica que la V sub X y la V sub Y son iguales. Bien, V sub X y V sub Y van a ser iguales. Bien, perfecto. Ahora, ¿qué conclusión tomamos con respecto a eso? Que este nodo, entonces, está al mismo potencial que este nodo de acá. ¿Qué más vemos nosotros acá? Este nodo, este de acá abajo, es el mismo nodo Y. ¿Por qué? Porque esto es un simple conector del circuito. Bien, entonces este nodo de acá también es el nodo Y. Entonces, este nodo y este son el mismo nodo, pero a su vez sabemos que están al mismo potencial que este nodo X de acá. Es decir, este nodo está al mismo potencial que este nodo de acá. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a dibujar esta parte, esta malla del circuito. Fíjense, tenemos la fuente de tensión y los 4 resistores. Bien, acá tenemos la fuente de 5 voltios, tenemos este resistor de 6 ohm, este de 4 ohm, este de 4 ohm y este de 2 ohm. Bien, entonces si este nodo está al mismo potencial que este nodo de acá, eso significa que, fíjense cómo va a estar la V sub O, así. Esa es la V sub O. ¿Por qué? Porque este nodo de acá sería este nodo X, nodo Y, sería el mismo nodo directamente. Bien. Y este nodo de acá es este de acá. Bien, ahora observemos un poco más la red. ¿Cómo sería la caída de tensión en este resistor de 4 ohm? Sería así, así, más, menos. Bien, esta sería la V en R, que fíjense ustedes, es opuesta a la V sub O. Bien, entonces, ¿cómo podemos calcular la V sub R? Yo calculando la V sub R, automáticamente obtengo V sub O. Bien, ¿cómo podemos calcular V sub R? Empleando el método del divisor de tensión. ¿Cómo sería eso? Fíjense. V sub R va a ser igual a estos 5 voltios que proporciona esta fuente de tensión, multiplicados por, ¿quién? Por la resistencia a la cual le quiero calcular la tensión, es decir, por los 4 ohm. Dividido la suma de todos estos resistores. Tenemos 6 más 4 son 10, más 4 son 14, más 2, 16. ¿Bien? Eso me da 5 por 4, que es 20, sobre 16. ¿Bien? ¿Eso cuánto es? 20 sobre 16. Entonces tenemos 20 dividido 16 me da 5 cuartos, que serían 1,25 voltios. 1,25 voltios. Bien,
Entonces, la V sub R vale 1,25 voltios. ¿Pero qué dijimos nosotros? Que la V sub O y la V sub R son opuestas. Entonces, la V sub O va a ser igual a menos V sub R, es decir, igual a menos 1,25 voltios. Y de esta forma queda resuelto este pequeño ejemplo. Bien, lo que yo voy a hacer ahora en un momento es simular esta red circuital empleando el software Multisim para poder corroborar este resultado que acabo de calcular. Bien, me remito a eso en un momento. Bueno, gente, nos encontramos en el software Multisim donde tenemos armada la red en cuestión. En ella observamos la presencia de la fuente de tensión de 5 voltios, los resistores de 6 ohm, 4 ohm, 4 ohm, 2 ohm respectivamente, el resistor de 3 ohm, la fuente de corriente que proporciona obviamente una corriente de 2 amperes que está conectada en serie con los resistores de 1 ohm y 2 ohm respectivamente. Bien, y acá tenemos el voltímetro que está conectado entre estos dos nodos, que es el encargado de medir la tensión V sub O. Bien, lo que yo voy a hacer ahora es simular esta red circuital para corroborar el resultado que acabo de calcular hace un momento. Bien, procedo a hacer eso. Simulamos la red y observamos que efectivamente la diferencia potencial entre estos dos nodos, es decir, la tensión V sub O, es de menos 1,25 voltios. Y de esta forma queda corroborado el cálculo que yo hice hace un momento. Bien, bueno gente, espero que les haya gustado este pequeño video que hice. Más adelante volveré a subir videos acerca de este tema y hasta luego.